Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy os voy a hablar de la matemática griega primitiva del siglo VI a.C. Primero quería subrayar el hecho de que por más perfecta que estaba la matemática babilónica, lo que tenían eran recetas matemáticas. Es decir, todo el conocimiento era por la experiencia, no sabían demostrar nada. De hecho, la demostración se inventó en el siglo IV a.C. gracias al matemático griego Eudoxo. Voy a hacer un ejemplo eh, de la matemática experimental que tenían las culturas antiguas como la china, la egipcia y la babilónica. Pues conocían los triángulos pitagóricos, es decir, los triángulos que tenían un ángulo de 90 grados y cuyos lados miden cantidades que sean números naturales, es decir, 3, 4 y 5, o 12, 35 y 37. Claro, ellos no sabían por qué pasaba esto, es decir, si un lado era de 3, el otro de 4, pues ellos sabían que la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto, tenía que tener 5. Pero no entendían que la regla es el teorema de Pitágoras. No entendían que esto ocurría porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado era 5 al cuadrado. O esto. Entonces, ¿qué es la demostración? ¿Por qué se llegó a inventar la demostración matemática y con ella la ciencia matemática como la conocemos hoy en día? Voy a hacer una pequeña demostración para que me entendáis. Hay un teorema que dice que no existe ningún número que sea el número más pequeño o el menor número racional mayor que 0. Es decir, si yo tengo la recta de los números reales, y aquí está el 0, yo no puedo decir que existe un número muy cercano a 0, pero a la derecha de 0, es decir, que sea mayor que 0 y que sea racional. ¿Qué significa racional? Pues que se puede escribir como fracción, ¿no? Como 3 quintos, el número 4, el 5, el 20.000, porque 20.000 se puede escribir como 20.000 dividido entre 1, ¿vale? O sea, es un número racional, se puede escribir como fracción. Entonces, no hay ningún número mayor que 0 que sea el número más pequeño racional. Entonces, una demostración sería por reducción al absurdo. Es una de las técnicas que se utilizan en una demostración. Suponemos por absurdo de que, al contrario, de que sí que existe un número llamado R, ¿vale? Mayor que 0, ¿vale? Un número, por ejemplo, 0,00, no sé, un número que sea racional y que sea el más pequeño, es decir, R es el más pequeño número racional, que sea mayor que 0. Entonces, es suficiente dividir R entre 2 y obtengo otro número racional, que sigue siendo mayor que 0 y encima es que R dividido entre 2 es menor que R. ¿Qué significa eso? Pues que R no es el menor número racional que existe y que sea mayor que 0, ya que hay uno menor que él, que es R dividido entre 2. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. ¿Qué contradicción? Pues hemos supuesto que existe un R racional, que es el mínimo, mayor que 0,
y ahora hemos dicho de que no existe, de que esto es falso. Y ya acabaría la demostración. Bueno, aquí nos han colado una cosa que se considera verdad, pero que no está demostrada. ¿Cuál? Pues lo que nos han colado es de que una proposición A, cualquier proposición, la que queráis, no puede ser verdadera o falsa a la vez. ¿Qué proposición? Pues la proposición de que existe un R racional que sea el menor número racional mayor que 0. Y hemos dicho que es verdadera y luego al final de la demostración hemos dicho que es falsa. ¿Vale? Esto no lo hemos demostrado. Es decir, no hemos demostrado que una proposición cualquiera no puede ser verdadera y falsa a la vez. Este se llama axioma. ¿Qué pasa con los axiomas? Pues que son proposiciones muy evidentes, que todo el mundo las considera verdaderas por la intuición, pero que no se pueden demostrar, ya que son la base del pensamiento. Es decir, imaginaos, ¿qué pasaría si una cosa podría ser verdadera y falsa a la vez? Directamente no se podría afirmar nada, ni podríamos hablar entre nosotros. Sería una locura. Entonces, por el bien del cerebro, tenemos que aceptar esto, que una afirmación o una proposición solamente puede ser verdadera o falsa, no las dos cosas a la vez. De hecho, tiene que ser una de las dos. Este es un axioma. El que inventó los axiomas, adivinad quién ha sido, pues Eudoxo, efectivamente. De hecho, él los llamaba postulados. El famoso postulado de Eudoxo, que es que cualquier cantidad o cualquier distancia o cualquier longitud, ¿vale? Si tengo una longitud, pues esta longitud la podría hacer tan pequeña como quisiera, dividiéndola entre 2 sucesivamente. Es decir, la divido entre 2, la vuelvo a dividir, la vuelvo a dividir, la vuelvo a dividir. Pues podría hacerla más pequeña que cualquier longitud que yo quisiera. ¿Vale? Este se llama el axioma de exhausción. Claro, ¿cuál es la diferencia entre postulado y axioma? Y axioma? Pues un axioma es una proposición evidente que no necesita demostración y que está aceptada por todo el mundo como verdadera. Un postulado es también una proposición, pero que no es evidente. Es algo que propones. Por ejemplo, Eudoxo propuso, pues sabiendo de que no era verdad, pero simplemente para poder hacer ciertos cálculos y para poder hacer mediciones, pues él propuso que un sistema planetario donde la Tierra está en el medio sin moverse y alrededor están todos los planetas, incluido el Sol. Y alrededor de todo había una especie de esfera donde estaban las estrellas. De hecho, se entendían como si fuese la esfera agujereada y la luz atravesaba los agujeros, por eso se veían las estrellas, que se movían. Todas las esferas estas de los planetas y la esfera final de las estrellas se movían alrededor del Sol. Claro, Eudoxo dijo, postulo esto. No dijo que sea verdad, simplemente para poder tratar el tema de la astronomía más fácil que antes. Que luego, pues, Aristóteles se pensó que era verdad y lo tomó como un hecho real. Bueno, he hablado del postulado y de los axiomas. Otros axiomas famosos, pues
Pues, por ejemplo, si si una cantidad A es igual a B y B es igual a C, pues esto implica, o entonces, A sería igual a C. ¿Vale? O sea, si A igual a B, B igual a C, pues A también tiene que ser igual a C. Para nosotros, esto es evidente, pero no está demostrado otra vez. Esto es un axioma que sin él, pues muchos teoremas no se podrían demostrar. Todo el mundo lo acepta y ya está, sin demostrarlo. Otro axioma, pues, a ver, otro axioma A. Si a una cantidad A, que es igual a otra cantidad A', ¿vale?, le sumo otra cantidad, pues estas dos también serían iguales, ¿vale? Si A igual a A' y a las dos le suma la misma cantidad, es decir, una cantidad B, pues estos, la suma de los dos, serían iguales. También es evidente. Por ejemplo, si al número 3, que es igual al número 3, le sumo una cantidad que es 2, pues 3 más 2 es igual a 3 más 2. Es evidente, ¿no? Pero no está demostrado. Estos son los ladrillos del pensamiento humano o de la matemática. Hay otros teoremas, hay otras demostraciones que más que demostraciones son simples cálculos. Por ejemplo, demuestra que el área de un triángulo, ¿vale?, es base por altura. Base por altura. Pues, ¿cómo se demuestra esto? Pues simplemente se construye un paralelogramo. Por las propiedades del paralelogramo se sabe que este triángulo de abajo es igual al triángulo de arriba. Claro, el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, se me olvidó. Entonces, como el área del paralelogramo es base por altura, o sea, base por altura, y como es la mitad, el triángulo es la mitad del paralelogramo, pues es base por altura entre 2. Pero claro, aquí, otra vez, tendríamos que demostrar que el área de un paralelogramo es base por altura. ¿Cómo se demuestra eso? Pues le quito, por ejemplo, este pico de aquí, ¿vale?, este triangulito pequeño, lo quito y lo pongo aquí, ¿vale? Pues tengo un rectángulo que sabemos que tiene el área base por altura. Pues ya está. Este rectángulo es lo mismo que el paralelogramo anterior, pues su área es base por altura. Claro, pero ahora me dirás, tendremos que demostrar que el área de un rectángulo es base por altura. Ya no se puede demostrar más. Esto es una cosa que por definición hemos definido el área de un rectángulo o de un cuadrado como base por altura. Es decir, que es un área. Si yo tengo un cuadrado o un rectángulo, me da igual, y lo divido en cuadraditos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué decimos? Que el área del rectángulo es 6 por 7, es decir, 42. Pero 42, ¿qué? Pues depende de las unidades, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, no lo sé. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que dentro del rectángulo hay 42
cuadraditos pequeños. O sea, si te pones a contar son 42. Es lógico, ¿no? En la fila hay 7 y hay 6 filas, pues 6 por 7, 42. ¿Vale? Hay 42 cuadraditos. Este es el área. La cantidad de cuadraditos cuyo lado mide una unidad de medida, un metro. ¿Cuántos hay dentro, no? No hay nada que demostrar. Esto es por definición, es lo que entendemos por área. Es raro porque no se basa en axiomas, porque es un cálculo realmente. Cuando yo digo demuestra que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, yo estoy calculando algo, no estoy demostrando realmente. Es como decir, demuestra que 6 por 7 es 42. Pues ya está, lo que hago es sumar 7 6 veces. O sea, ¿vale? Sumar 7 6 veces, que es lo mismo que hago aquí, ¿vale? Que me da 42. Cuando multiplico, significa eso. No es una demostración, realmente estoy calculando algo. Bueno, ¿qué es sumar? Pues sumar es, si yo tengo número 3 palitos, y por otro lado tengo 4 palitos, si yo los quiero sumar y ver cuántos palitos son en total, pues me cojo estos 3 palitos de aquí, me los pongo aquí y los cuento, ¿vale? Le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues me ha dado 7, ¿vale? Entonces, ¿qué es sumar? Pues sumar es contar, es contar. Y ahora me dirás, ¿pero qué es contar? Pues contar lo que es asignar a cada palito un símbolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me paro cuando se acaban los palitos. Pero no asignar de cualquier manera, sino con un cierto orden. Es decir, yo establezco un orden entre los símbolos. Yo entre los símbolos digo que el 1 es el menor, luego vendría el 2, luego vendría el 3 y así hasta el 7, ¿vale? O sea, contar pero con un orden, ¿no? Asignar símbolos pero con un orden. Esto ya es la base del pensamiento. No puedo ir a algo más básico que esto. Es la definición de la suma, ¿no? Puedo seguir intentando definir qué es asignar símbolos, pero al final, ¿qué es asignar símbolos a unos palitos? Es asociar, ¿no? Pero asociar y asignar son casi lo mismo, son sinónimos. En un diccionario siempre intentan, pues, definir todo. No se puede definir todo. Lo que haces es, o sea, definir significaría, pues, sobre algo más básico, construir de manera lógica, de tal manera que te salga, de que puedas explicar una palabra, ¿no? Pero no siempre hay algo más básico. Entonces, lo único que hace el diccionario, pues, es decir sinónimos de lo que tú buscas. Bueno, pero iba a hablar de la matemática griega. El primer filósofo y matemático de la historia fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue capaz de predecir un eclipse de sol, un eclipse total, que se veía desde Grecia, que hoy en día, con la astronomía avanzada que tenemos, podemos calcular, podemos decir que ocurrió en el año 585 antes de Cristo. Tales viajó en Egipto y Babilonia y, por supuesto, aprendió toda la matemática y la filosofía que había por esas tierras. ¿Qué más? ¿Qué más se podría contar? Vale.
Tales es la primera persona que formuló la pregunta: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y lo asignó, es decir, él dijo que el principio de todas las cosas es el agua. Luego más tarde se afirmó que también era la tierra, el agua y el fuego, ¿no? Los 4 elementos: agua, tierra, agua y fuego. También de él nos ha llegado por la tradición el aforismo: todo está lleno de dioses. ¿Qué significa eso? Pues significa la divinidad griega en sentido de la inmortalidad. Es decir, según Tales, todas las cosas, una vez destruidas, no desaparecen del todo. Es decir, hay algo en todas las cosas, en los seres vivos, en los objetos, que es la forma. Cualquier cosa que se ha creado o que ha existido, pues tiene una forma, unas propiedades. Pues esta forma es una idea abstracta, no se puede destruir. Es decir, si yo construyo una casa, luego se destruye, pues la idea de la casa tal como ha sido, la idea abstracta, no desaparece. Entonces, hay una especie de inmortalidad en todos los objetos, y en los seres vivos y en todo. ¿Qué más se puede decir de Tales? De Tales se dijeron chascarillos que vete a saber si era verdad o no. Como por ejemplo, encarnaba pues al sabio despistado que se cayó en un hoyo y una muchacha tracia se estaba riendo de él, diciéndole que mejor hubiera sido mirar por donde pisa, que mirando las estrellas. Eh, Otra cosa decían, de que era el más espabilado, ¿no? Harto de oír a sus congéneres de decir que sus ciencias no valían para nada, pues eh, él pudo predecir un año muy próspero, que había mucha cosecha. ¿Y qué hizo? Pues compró muchos barriles, muchos, y claro, en ese año pues había una producción de aceite enorme. ¿Qué pasa? Que vendió todos los barriles a un precio muy alto y se forró, se hizo de dinero. Entonces, él lo que quería demostrar que si hubiera querido utilizar las ciencias de las matemáticas para hacerse rico, podría hacerlo. Y con eso quiso dar una lección temprana de cómo hay que amar las matemáticas, no en sentido pragmático, sino como algo. La matemática las tienes que buscar por lo que son, no por lo que te pueden dar. Los mejores descubrimientos del mundo, la ciencia siempre avanzó mucho cuando no se pensó en sentido pragmático, práctico. Cuando llegó el Imperio Romano, los romanos eran los más pragmáticos que había. Prácticos, ellos eran buenos ingenieros, sabían matemática de sobra, pero no inventaron nada, no hicieron nada para las matemáticas. Ellos, claro, en temas de arquitectura y demás, pues sí, pero en matemáticas nada, cero. Entonces, a veces, pues, los matemáticos se ríen, ¿no? Dicen en plan jocoso de que lo único que hicieron los romanos es eh, renovar la tumba de Arquímedes, ¿no? Vale. ¿Qué más hizo Tales? A Tales de Mileto
se le atribuye el teorema de que un triángulo isósceles, bueno, voy a ver, es decir, un triángulo que tiene dos lados iguales, este con este, pues también tendrá estos dos ángulos iguales, ¿vale? También se le asigna el teorema que dice que dos triángulos que tienen un lado igual, es decir, este lado con este, y los ángulos adyacentes iguales, es decir, este igual con este y este con este, pues son iguales. También se le atribuye el teorema que dice que el diámetro de un círculo divide el círculo en dos partes iguales. Es decir, tenemos un círculo, pues un diámetro que pasa por el medio, pues divide en dos partes iguales, ¿vale? ¿Qué más? El teorema que tiene su nombre, teorema de Tales, que no voy a hablar de él, pues también se le atribuye, obviamente. Claro, seguramente no demostró nada de esto, ¿vale? La demostración, repito, tuvo que esperar 4 siglos para que se invente el método demostrativo a partir de axiomas. El primer historiador de la matemática, Eudemo, que a finales del siglo IV cuenta, según Proclo, es que no nos queda nada de Eudemo. Se han perdido sus obras, su historia. Pero hay un resumen hecho por Proclo en el siglo V después de Cristo que dice lo siguiente, que Eudemo cuenta de que tal matemático demostró tal cosa y tal. No, eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento necesario para poder hacer demostraciones de ese tipo. Por ejemplo, Hipócrates de Quíos dice que pues, él demostró que el área de un círculo es proporcional a su radio. Pues no es posible. Eso necesita una demostración bastante compleja y no tenían el bagaje de conocimiento necesario. Entonces se puede interpretar, según Proclo, que hace un resumen, ¿no? Se puede interpretar simplemente de que tenía conocimientos sobre ciertos teoremas, pero sin demostrarlos. Vale. El siglo VI a.C. es un siglo maravilloso para el pensamiento, para el principio del pensamiento humano. Buda, Confucio son del siglo VI. La primera parte de la Biblia se redactó en el siglo VI a.C. ¿Qué más? Solón de Atenas, el que pertenecía al Consejo de los Siete Sabios de Atenas, instauró las leyes en Atenas e instauró también la timocracia, que es una especie de gobierno donde los que gobiernan son la gente rica que tenían propiedades. Bueno. Y luego al final del siglo VI se instauró en Atenas la democracia con Clístenes. Bueno, el siglo VI termina con Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos, otro gran matemático, viajó también muchísimo, como Tales, viajó a Egipto y en uno de estos viajes le cogieron presos, le cogieron presos los persas y se lo llevaron a Babilonia. Ahí
aprendió también las matemáticas de esas tierras seguramente, y cuentan de que también viajó a India, donde se impregnó de toda la filosofía de India. ¿Por qué lo digo? Pues porque su filosofía es muy parecida a la filosofía india. Cuando volvió a su casa, no volvió a su tierra natal, es decir, no volvió en Samos, porque ahí había un tirano que nada bueno auguraba para él. Así que se instaló en Crotona, en la Magna Grecia, en el sur de Italia, y fundó una escuela que se llama la Escuela Pitagórica. Pitágoras no escribió nada, no dejó nada escrito, pero la escuela pitagórica avanzó en el tema de las matemáticas enormemente. Claro, la filosofía, hay que pensar que la filosofía pitagórica, la filosofía de Pitágoras, era de que todas las cosas son números, todo. Es decir, pues esta pizarra, pues tiene unas dimensiones, un grosor, todo se puede reducir a números. Incluido Dios. Dios era un número. 10. De ahí vino la palabra, quizás, ¿no? 10. Luego explicaré por qué. Todo tenía un número. Curiosidades de los pitagóricos. Pues seguramente era la logia secreta más antigua de todos los tiempos. Tenía un cierto secretismo y un saludo especial. Es decir, se saludaban diciendo la palabra salud. En rumano, por ejemplo, todavía la gente se saluda con la palabra salud, que significa salud, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían pues la teoría de que un cuerpo sano daba una mente sana, ¿no? Otra curiosidad de los pitagóricos, que ocuparon básicamente la primera mitad del siglo V. Pues otra curiosidad es el símbolo, digamos, sagrado que tenían, que era el pentagrama, la estrella de 5 puntas, o el pentágono. Hay que pensar por qué. Pues si tengo un pentágono, ahí va. Vamos a ver. Bueno, un pentágono. Vaya pentágono que me ha salido. Voy a hacer otro. Bueno, ¿por qué es especial el pentágono? Quizás sea la figura geométrica más bonita. ¿Por qué? Porque si tú divides cualquier segmento que tengo aquí entre otro mayor que él, siempre te da la proporción áurea. Es decir, si yo divido esto entre esto, me da la proporción áurea. Si yo divido esto entre esto, por ejemplo, me da la proporción áurea. Mire por donde mire, me da siempre la proporción áurea. No sé si he dicho que es la proporción áurea, pero vamos, que si yo tengo una longitud, un segmento, y lo divido de tal manera que el segmento pequeño es, bueno, que el segmento total, vamos a llamarlo, bueno, vamos a llamar con letras. A, si esto es B y esto es C. Si yo divido AB, que es el grande, entre el más grande, la más grande de las partes, entre B, BC, me da igual que si yo divido BC entre AC.
Pues esto es la proporción áurea, que es más o menos 1,6180339, podría seguir, ¿no? Eso es lo que vale al dividir a B entre BC. Pues aquí sale por todos los lados. Eran vegetarianos los pitagóricos. Bueno, el próximo programa hablaré más sobre los pitagóricos, ya que hay que contar muchas cosas sobre ellos, donde los principales matemáticos pitagóricos han sido Hipaso y Filolao. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por ver esto. Un saludo.